Lo primero que hay que realizar es una extracción de la información del broker. Y para eso nos vamos a ir al apartado transacciones, vamos a acotar la fecha pues en el año que nos interese. En este caso pues podéis ver que he acotado todo lo que es el 2021. Seguidamente nos vamos al botón que hay a la derecha del todo, exportar, y seleccionamos la hoja de cálculo. En este caso he puesto XLS, aunque directamente el archivo me lo voy a subir a un Google Drive y lo voy a abrir desde el Google Sheets. Así que sin más dilación, desde aquí nos vamos a ir a la hoja de cálculo. Si nosotros nos vamos a la hoja de cálculo y la abrimos directamente, dejando de lado la anotación que yo he dejado arriba que pone hoja de cálculo en bruto, la información que vamos a obtener del broker es esta, ni más ni menos, ¿vale? Tenemos una hoja de cálculo compacta donde hay que trabajar bastantes cosas y lo que vamos a realizar ahora, pero vemos una columna de fecha, la hora de la transacción, producto, el leasing, la bolsa, el centro de ejecución, el número de las acciones negociadas, precio. Aquí, ojito, que esta columna está combinada, pero tienes por un lado el número y por otro lado la divisa. Lo vamos a dejar así, está bien así, ya veréis por qué. El valor local, valor, tipo de cambio, costes de transacción, el total y luego la identificación de orden. Vamos a ir poco a poco trabajando esta hoja de cálculo hasta dar con el formato que nos interese. Lo primero que vamos a realizar es un borrado de aquellas columnas que no nos aporten una información relevante para lo que estamos haciendo ahora. Y para ello son yo he considerado que la columna hora, la columna bolsa, la columna centro de ejecución e identificación de orden no nos interesa. Voy a aprovechar para decir que esto de identificación de orden es muy interesante que lo tengáis localizado el día que tengáis que realizar alguna consulta al broker de giro para saber qué ha pasado a la ejecución de alguna orden. Si vosotros cogéis ese valor, lo copiáis en el correo a la hora de realizar la consulta, ellos pueden traquear a ver si ha pasado alguna cosa, os pueden dar una aclaración. No suele haber fallos, pero sí que es cierto que a veces por el tema de aprendizaje nos interesa consultar. Oye, ¿qué ha pasado por esto? ¿Por qué se me ha ejecutado así? ¿Por qué se me ha ejecutado allá? Tenedlo en cuenta, un pequeño tip. Vamos a borrar estas columnas y entonces nos va a quedar algo mucho más compacto como lo que vemos aquí. Ahora, lo que hay que vigilar es que, tal como viene de serie la hoja de cálculo, no está en formato numérico, está en formato automático. Entonces yo lo que he hecho aquí, y esto es muy importante, lo que hay que hacer es darle un formato numérico. No hay que darle un formato en moneda, solamente numérico, porque si no las fórmulas no se ejecutan. Entonces simplemente hay que seleccionar todo este área que tengo aquí coloreada, nos vamos a formato, nos vamos a número y le damos a número, y entonces ya el tipo de numeración que tengamos ya es el adecuado. Además también aprovecho para darle los decimales que sean necesarios. En caso de precio 2 decimales y en caso del tipo de cambio 4 decimales. El siguiente punto que vamos a hacer es diferenciar las compras de las ventas. Entonces aquí hay que tener en cuenta que las compras están en positivo, mientras que las ventas son valores por debajo de cero, son valores negativos. ¿Vale? Aquí se puede ver perfectamente, esto fue el split de acciones, podéis ver por ejemplo que salieron 44 y entraron 176, ¿vale? Pero como veis, como no ha habido una alteración patrimonial, que veis aquí abajo a la derecha, esto lo vamos a emplear mucho, atento a esta función automática, veis que la suma es 0 porque esto es el split, pero bueno, ya veis lo que significa esto. Simplemente con esta apreciación visual vemos que las compras están en verde y las ventas están en rojo. ¿Cómo se hace esto? Pues esto simplemente nos tenemos que venir a la columna, formato condicional, y entonces lo tenemos aquí a la derecha. En este caso simplemente he indicado que para esta columna de 1 hasta el de 1000, pues que si el valor es mayor que 0 va a ser de color verde clarito y si el valor es menor que 0 va a salir en rojo. Esto nos va a ser muy útil más adelante, lo vais a ver enseguida. En este punto nada más. Ahora estamos haciendo pequeñas modificaciones sobre esta tabla. En el siguiente punto lo que vamos a hacer es habilitar un par de columnas nuevas, que de momento no las vamos a rellenar, las rellenaremos más adelante, pero las vamos a incorporar ya. Sería la columna FIFO y la columna de los 12 meses, ¿vale? No doy más información de momento al respecto porque me pararé luego a hablar de ello. Ahora ya es el momento perfecto para coger todo el bloque de acciones, absolutamente todo el bloque de movimientos, y darle un formato de filtro. Para ello hay que seleccionar todo el conjunto, vigilar que sea compacto, que no haya ninguna línea vacía por medio, ninguna fila por medio para darle el filtro. Y entonces pues se nos queda todo encuadrado y ordenado. Fecha, producto, lo podemos todo ordenar pues de la A a la Z, etc. Consideraciones aquí, ¿vale? Ya tenemos el filtro aplicado, ahora faltaría completar las celdas vacías. Para completar las celdas vacías tenemos vacíos en casillas que corresponden a la columna tipo de cambio y en costes de transacción, ¿vale? Hay que tener en cuenta que donde no tenemos ningún coste de transacción es 0. Y aquí hay que tener en cuenta, pues dependiendo del tipo de empresa que sea, pues sería necesario darle el valor
euros o el valor dólar, etcétera, USD, etcétera. Bueno, en esta columna todo es euro, porque ya es el valor final, porque aquí trabajamos con euros por el cambio de divisa automático. Entonces, lo más fácil es irnos a tipo de cambio y que me lo ordene de la A a la Z. Entonces ya directamente cogemos todas estas columnas y le damos un valor de 1 con 4 decimales. 1,0000. Y en este caso, pues 3/4 de lo mismo. Si os dais cuenta, acepción de aquí coincide. Le damos un valor de 0, 0,00 y ponemos euro para que sea igual. Una consideración que aprovecho que tenemos aquí, y es que en las compras vamos a fijarnos, por ejemplo, en esta de Amazon. Esto es una apreciación muy rápida. Vemos que está en negativo, porque es una compra y por lo tanto es un desembolso por nuestra parte. Mientras que arriba, que es una venta, es una entrada de dinero porque ha entrado liquidez al broker. Esto que voy a decir es muy importante. Los signos positivos y negativos no hay que cambiarlos porque están hechos al dedillo para que nos cuadre todo. Es decir, no se deben tocar, se deben respetar. Y esto lo vamos a arrastrar en todo momento. Tened en cuenta que los costes de transacción están todos en negativo porque es una comisión. Vamos a la siguiente. Nos falta la columna de AutoFX porque, y esto es uno de los motivos por los que decidí volver a retomar este directo, ya que estamos en la nueva campaña de la renta, es que hay cambios con respecto al anterior directo donde hablaba de este mismo tema. En el anterior directo estaba descontado, a la hora de hacer el cambio de divisa, estaba descontado el 0,10% de la comisión por AutoFX. Y ahora resulta que ya no lo está, y eso lo podemos ver simplemente cogiendo este valor, por ejemplo. Si tenemos, esto sería, voy a coger uno en dólares que es mucho más sencillo de entender. Si cogemos este valor y lo dividimos por el tipo de cambio, nos va a salir exactamente este valor. Podéis hacer el cálculo aparte en vuestra hoja de Excel con vuestros datos y podéis ver que coincide. Haciendo el cambio de divisa sale exactamente ese valor. Eso significa que no hay descontado ninguna comisión por cambio de divisa automático. Esto facilita las cosas, aunque necesitaríamos sacar el valor del AutoFX. Se puede hacer fácilmente. Para ello, lo que vamos a hacer es habilitar, y esto lo hacemos ahora que ya tenemos hecho el recuadro del filtro. Creamos una nueva columna con el coste de AutoFX. Me lo voy a ordenar de la A a la Z, me voy a ir abajo del todo, porque vemos todo lo que es en euros, todo lo que ya venía en euros, obviamente le he puesto un 0. Y me voy arriba, tengo todo lo que es, vamos a hacerlo en dólares, me vengo aquí, ahora tenemos aquí todo, ves que tenemos aquí ya todo lo que es en dólares. Y tenéis los cambios transformados a euros sin el AutoFX aplicado como viene mencionado. Entonces me vengo aquí, quiero que os fijéis en la fórmula. En esta columna lo que nos interesa es registrar la comisión por el AutoFX. Solamente la comisión, no el valor que queda, la comisión. Y esto va a ser negativo siempre, porque hemos visto que la estructura del Excel es que es en negativo. Todo lo que es comisión es en negativo. Vamos a mantener ese formato. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, vemos que tenemos un 3,02 negativo, que es la comisión del AutoFX. ¿Cómo lo hemos conseguido y cómo hemos conseguido que sea en este formato negativo? Pues hemos cogido esta columna donde tenemos el valor ya transformado en euros, y lo que he hecho ha sido multiplicarlo por 0,001. Yo sé que ese cálculo siempre va a ser positivo porque me lo he pedido que sea en valor absoluto, y luego seguidamente lo he multiplicado por -1. De esa manera, ya sé que a lo mejor es una manera un poco rudimentaria, pero bueno, funciona, que siempre el valor que nos va a dar va a ser negativo. Porque un 0,001, porque eso es un 0,1%, que es el cambio de divisa automático que había antes de las nuevas tarifas, que entraron en vigencia el 22 de diciembre del año pasado. Si tenéis alguna venta de acciones o algún cambio de divisa posterior o del 22 de diciembre del 2021, el valor pasa a ser del 0,25%. Eso significa que en vez de ser un 0,001 será un 0,0025. Y de esta manera vemos que conseguimos toda la columna con los valores de AutoFX en negativo. Lo mismo nos ocurre en la columna que hay al lado, que son los costes de transacción, que están en negativo. Es muy probable que tengáis también las tarifas antiguas, vigiladlos, porque los costes de operar que tenemos para la declaración de la renta de 2021, pues claro, son diferentes a las comisiones que hay ahora, que entraron en vigencia a partir del 22 de diciembre. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Esta era un poquito más complicada de explicar. Luego, cuando termine el directo, si queréis, volvemos atrás si tenéis alguna duda. Vamos al siguiente, que ya estamos terminando esta primera parte. Claro, aquí hemos hecho varias modificaciones y esto no lo hemos tocado. Esta columna, que es el total, no tenía en cuenta el AutoFX. Entonces ahora necesita ser completamente recalculada. Para ello, simplemente, y aquí está el truco de los signos, simplemente hay que sumar esa casilla más esta casilla
más esta casilla. Es una suma directa, porque ya los signos positivos y negativos ya están contemplados. De esa manera lo único que tenemos que hacer es arrastrar este valor y aquí, por ejemplo, vamos a ir a un valor otra vez en dólares. Nosotros teníamos 200, esto es una venta, 266, el tipo de cambio de menos 0,20 y la comisión de la operación de menos 0,52. Al ser una suma, nos queda en 199,94. Recordad que para la declaración de la renta, esto lo veremos después, que a las operaciones de compra se le suman las comisiones y a las operaciones de venta se le restan las comisiones. Es decir, compramos más caro de lo que realmente hemos comprado y vendemos más barato de lo que realmente hemos vendido. Es decir, es la manera que hay de sumarle las comisiones. Como están los signos ya preparados, no hay que hacer nada más que sumar directamente y cuadra. Lo veremos ahora. Ya en el como último punto, puesto que ya tenemos todo preparado, pues ahora realmente nos podríamos ir a ordenar por producto de la A a la Z o por ISIN, como prefiráis. Y deberíamos empezar a agrupar ya las ventas con las compras según el método FIFO y según la regla de los 2 meses. Pero aquí nos encontramos con un problema, que lo vais a ver enseguida. Yo me vengo a la primera, 3M. 3M el 9 de junio. Vendo 4. Yo tengo que casar esa venta con un paquete de 4. No sé cómo habré comprado. La habré comprado 4 de golpe, habré comprado 1, 2, 1. Claro, ¿cuándo hice esas compras? Si no aparece en esta hoja de cálculo, es que he realizado las compras en años anteriores. ¡Onda! Tenemos un problema. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí hay un par de maneras de hacerlo. Aquí podemos ver, apuntarnos qué compras hicimos los años anteriores o qué empresas necesitamos ver las compras de los años anteriores y apuntándonos esto podemos hacer dos cosas. Volver a extraernos toda la información del broker de giro, pero en vez de coger solo un año, cogiendo los años anteriores hasta allí donde necesitemos, borrar lo que no nos interese, quedarnos con lo que nos hayamos apuntado previamente y volver a trabajar este Excel. Yo aquí me he entretenido mucho, pero cuando ya le coges práctica, esta preparación que hemos hecho es rápida. O la otra vía que tenemos es, si realmente son pocas ventas, pues apuntarnos exactamente las empresas cuyas compras tenemos que mirar para casar el método FIFO, ir a buscarlas en el broker e introducirlas a mano. Así de sencillo, eso como prefiráis. Os voy a explicar cómo queda en mi caso y lo vais a ver en pantalla, pero antes voy a hacer una parada porque hay que tocar dos temas.